de probabilidad hispanohablante, en particular a tía Sandra, por invitarme a participar en él. Como ha dicho Sandra, yo pertenezco a la Universidad de Extremadura, una universidad que está en España, y pertenezco a un grupo de investigación sobre procesos de ramificación y sus aplicaciones. En concreto, en esta charla, lo que os voy a presentar hoy pues son los principales resultados que hemos obtenido en la clase de los procesos de ramificación controlado y cómo se aplican los resultados límite al desarrollo de su teoría inferencial. Así, el contenido de la charla, pues en primer lugar, describiré probabilísticamente lo que es el proceso de ramificación controlado. Creo que la mayoría de vosotros conocéis lo que es el proceso estándar de Bienemveld-Galton-Wasson, pues esta es una modificación en tiempo discreto de ese proceso. En la segunda parte de la charla, pues hablaré sobre los principales resultados en relación al estudio de la probabilidad de extinción de esta clase de procesos. En el tercer apartado abordaremos lo que será el comportamiento asintótico de este proceso, centrándonos fundamentalmente en lo que nosotros hemos denominado situación crítica, como comentaré posteriormente. Y en la cuarta sección la dedicaré a introducir la bibliografía sobre el desarrollo de la teoría inferencial para esta clase de procesos, y en concreto haré a modo de ejemplo una aplicación de cómo los resultados teóricos en relación al comportamiento asintótico del proceso nos ayudan a conocer las propiedades asintóticas de los estimadores que proponemos para los principales parámetros de interés. Y terminaré pues con algunas de las referencias que voy mostrando en la transparencia. Entonces, decir que, en primer lugar, pues que el proceso de ramificación controlado, como he dicho anteriormente, también es un proceso estocástico en tiempo discreto para modelizar la evolución de poblaciones en la cual los individuos con capacidad reproductiva en cada generación están controlados. En general, pues este modelo puede ser bastante útil para describir lo que sería la evolución probabilística de poblaciones en las cuales, pues por ciertas razones, pueda ser razones de tipo medioambiental, social o de otra naturaleza, pues sea necesario llevar a cabo un control en la población en cada una de las generaciones antes de que estos individuos den lugar a descendencia. Este proceso fue introducido por el profesor Nikolai Janev de la Academia Búlgara de la Ciencia, y nosotros, en particular, dentro de nuestro grupo de investigación, nos ha interesado bastante este proceso y hemos completado y ayudado a completar lo que sería su teoría probabilística y también el desarrollo de su teoría inferencial. En esta monografía, junto con mi compañero Miguel González y el profesor Georgi Janev de la Universidad de Texas Río Grande de Estados Unidos, con el prólogo del profesor Janev, pues presentamos en esta monografía, pues están los principales resultados que tenemos ya publicados sobre esta clase de proceso y algunas referencias a su parte inferencial. Entonces, vamos a pasar a ver lo que es la definición probabilística del modelo. Para su definición se precisan de dos familias independientes de variables aleatorias enterovaloradas no negativas sobre un mismo espacio de probabilidad. Por un lado tenemos las variables x, n, y, que juegan un papel similar a las variables en el proceso de Bienemveld-Galton-Wasson. Son variables aleatorias que van a ser independientes, idénticamente distribuidas, y generalmente vamos a denotar su ley de probabilidad común como P. La novedad en este modelo es la introducción de una familia de procesos estocásticos, los procesos phi-nk, que van a ser procesos que van a ser independientes y vamos a suponer que tienen igual distribución unidimensional. Es decir, que la distribución de probabilidad de estas variables no va a depender de n, sino que solamente depende de k, que precisamente va a ser el tamaño de la generación. Así, el proceso controlado de ramificación viene definido a través de esta ecuación de recurrencia, partiendo inicialmente en la generación 0 con un total de n individuos, pues el tamaño poblacional de la generación n+1 van a ser los descendientes que hayan dado los progenitores de la generación anterior. En este caso, la novedad está en incorporar
aquí un mecanismo en principio aleatorio que va a ser el que nos va a ir determinando el número de progenitores que vamos a permitir que continúen con la evolución de cada proceso en cada una de las generaciones. Por tanto, lo que sería la evolución probabilística en este caso de este proceso, pues va a venir caracterizado tanto por lo que van a ser las variables de reproducción, que tienen la misma interpretación que tenían en el proceso de Bienemegg-Galton-Wasson, es decir, indican el número de descendientes en la enésima generación por el individuo iésimo, y el mecanismo de control, que es lo que me va a ir determinando, es en cada generación el número de progenitores que van a continuar con la evolución del proceso. A modo de ejemplo, vamos a ver algunas trayectorias simuladas con el software estadístico R sobre algunas situaciones particulares de ejemplos de procesos controlados. Los procesos controlados, pues dependiendo de cómo sea la función control, pues pueden permitir una gran variedad de procesos migratorios. En particular, por ejemplo, en esta situación práctica que voy a comentar ahora, pues la idea es modelar la evolución, por ejemplo, de una población animal que está amenazada, por ejemplo, por la existencia de depredadores. Entonces, en cada generación, lo que sería la supervivencia de cada animal y, por tanto, la posibilidad de que ese individuo dé lugar a nuevos descendientes, pues estará fuertemente afectada por este factor, por la existencia de depredadores, siendo necesario, por ejemplo, en este caso, para modelizar su evolución, la introducción de un mecanismo aleatorio que modele el comportamiento de esa población. Entonces, aquí, en este caso, lo que tendríamos el control que introducimos en este modelo para describir esta evolución probabilística, pues será una distribución binomial donde gamma será precisamente pues, esa probabilidad de supervivencia del individuo y por tanto que tenga capacidad para poder seguir dando lugar a descendencia en la siguiente generación. Aquí tendríamos una trayectoria de una simulación de este proceso. Otra situación también práctica, en la cual también usamos en este caso un control binomial, pero con otra interpretación. En este caso son procesos o poblaciones, perdón, en las cuales tengamos una capacidad máxima en el sistema, ¿vale? De individuos que puedan, que el entorno pueda admitir. Entonces, en este caso, pues la tasa de crecimiento de la población no solamente va a depender del tamaño actual de la población, sino también de la distancia de este tamaño con respecto pues, a esa capacidad máxima del sistema, en este caso la denotamos como M. Entonces, de manera que aquí la modelización sería por medio de un proceso binomial, donde en este caso la probabilidad de éxito, la probabilidad de que siga viviendo el individuo, pues cuanto más próximo esté K al límite máximo, ¿no?, que admite el entorno, pues más pequeña será la probabilidad de sobrevivir. Trayectorias de este tipo de procesos pues dan lugar a comportamientos logísticos, con crecimientos logísticos como el que aparece en esta figura, en este gráfico. Como decía anteriormente, realmente los procesos de ramificación controlado en su expresión dependiendo de cuál sea la función o mecanismo de control que tengamos, pues es una familia bastante amplia de procesos y algunos de los procesos particulares que se han estudiado previamente en la literatura científica sobre procesos de ramificación pueden verse como casos particulares de este proceso controlado con control aleatorio. Por ejemplo, si la función control, si los procesos de control son variables degeneradas, pues tenemos lo que es el conocido proceso controlado con control determinístico, que fue introducido por Sebastiano de Zuckov. El propio como proceso de ramificación de Bienemegg-Galton-Wasson es un caso particular. Y como he dicho anteriormente, pues hay distintos tipos de migraciones, también se pueden modelizar con el proceso controlado. En este caso, el proceso típico de ramificación con inmigración, el proceso con inmigración en cero, o procesos con migraciones aleatorias o migraciones acotadas. También el proceso que introdujo Berkus sobre un modelo de control adaptativo, también se puede ver como un proceso controlado. E incluso también el proceso que introdujo Rahimov en Nasbat sobre espacio-estados continuos es un caso particular, se puede ver también como un proceso de ramificación controlado.
Como comentado anteriormente, tenemos fundamentalmente dos leyes de probabilidad, la que marcan la evolución del proceso, lo que sería la ley de descendencia y, por otro lado, lo que es la ley de probabilidad de las variables controles. Entonces, los principales parámetros de este modelo, asumiendo que existan estos momentos, pues vamos a denotar, como es habitual, por m, lo que sería la media de reproducción, y por sigma cuadrado, lo que sería la varianza de reproducción. Y, como hemos dicho anteriormente, para cada K, para cada tamaño poblacional, tenemos una variable aleatoria control y vamos a denotar como epsilon K y nu sub K cuadrado, lo que serían los momentos de orden 1 y de orden 2 respectivamente, asumiendo que existen y que son finitos. A la hora de caracterizar el comportamiento de este tipo de procesos, juega un papel fundamental cómo se comportan en este caso las tasas de crecimiento medio del proceso, que vienen definidos pues, como el valor esperado de la población en el instante, la generación n+1, suponiendo que en la generación anterior tenemos un tamaño poblacional de K, dividido por K. En este caso, si tuviéramos el caso del proceso de Vienne Galton-Wasson, pues esto coincidiría precisamente con la M, con el parámetro de la media de reproducción. En el caso controlado, pues la interacción entre el control y la reproducción, ¿vale? Pues viene definida por este factor. Respecto de las funciones generales, cómo se comportan las funciones generatrices de probabilidad en este modelo, si denotamos como F minúscula lo que sería la función generatriz de probabilidad de la descendencia y denotamos como G sub K la función generatriz de probabilidad de las variables controles, pues en este caso se verifica esta relación en la función generatriz de probabilidad de transición, que es la composición de la función de generatriz de probabilidad control y la función de generatriz de probabilidad de descendencia. El hecho de tener esta composición aquí escrita de esta manera, pues es lo que añade una mayor dificultad a la hora de estudiar este proceso respecto a la estructura que teníamos en el proceso de Galton-Wasson. Si tuviéramos como observación, si tuviéramos la situación particular de que tuviéramos que las leyes de reproducción satisfaciesen esta propiedad, ¿vale? Que fuesen infinitamente divisibles, entonces en este caso sí que las funciones generatrices de probabilidad de transición sí que se podrían escribir de manera análoga a la propiedad de ramificación que tiene el proceso de Vienne Galton-Wasson, donde tendríamos una ley modificada que sería la composición de G compuesto con F. Dado que en general tenemos esta propiedad, bueno, pues los procesos controlados pierden esa propiedad de ramificación que tienen el proceso de Vienne Galton-Wasson. Es decir, que la evolución probabilística, en este caso, si empezamos con n individuos en la generación inicial, pues su comportamiento probabilístico en principio no es en distribución igual a si tuviésemos n copias de n procesos controlados, todos iniciados con un individuo, ¿vale? Se pierde, en este caso, en general, para cualquier función control, dada esta propiedad, se pierde esa propiedad de ramificación. Las propiedades básicas, el proceso controlado es un proceso de marcos homogéneo. El cero es un estado absorbente, siempre que asumamos que la probabilidad de que si tenemos 0 individuos en la población, pues el control que se haga efectivamente sea la degenerada en 0. Por otra parte, si admitimos una de estas dos condiciones, es decir, que o bien la probabilidad de que un individuo dé lugar a 0 descendientes sea positiva, o que haya una probabilidad positiva de que si el tamaño poblacional es K, pues todos los individuos desaparezcan, se puede probar que todos los estados K no nulos son transitorios. Por tanto, en este caso, bajo la condición de que 0 sea un estado absorbente y alguna de estas dos condiciones, pues el proceso controlado satisface también la propiedad clásica de la dualidad extinción-explosión. Es decir, que el comportamiento asintótico del proceso bajo 0 absorbente y una de estas dos condiciones, o bien el proceso converge a 0, o bien el proceso tiende a infinito. Del estudio que nosotros hemos realizado sobre el proceso controlado, de los resultados obtenidos, cómo se comporta respecto a la extinción y su comportamiento asintótico, nos ha conducido a establecer la clasificación
subcrítico, crítico y supercrítico, atendiendo al comportamiento de las tasas de crecimiento medio. En principio, hemos denotado como subcrítico, y ahora veremos cómo se comporta respecto a la extinción y este proceso, si el límite superior de las tau sub mk es menor que 1, o escrito en términos de los parámetros, como vimos que las tasas de crecimiento medio son epsilon k por m dividido por k, si tenemos esta relación entre la media control y la media de reproducción. Caso crítico es cuando el 1 está entre el límite inferior y límite superior, y el caso supercrítico es el que en este caso cuando el límite inferior sea mayor que 1. Vamos a resumir los principales resultados de extinción para estas situaciones, donde vamos a tener la situación subcrítica, que es la que vamos a ver en primer lugar. Efectivamente, ocurre que el proceso siempre se va a extinguir, ¿vale? Es decir, que si tenemos que el límite superior del tau sub mk, o escrito en términos de los momentos de orden 1, es menor que 1, entonces, con probabilidad 1, el proceso, en este caso, se extingue, independientemente del número de individuos con el que partamos. Q sub n denota, como es habitual, la probabilidad de que el proceso tienda a 0, supuesto que hemos empezado el proceso con n individuos. En el caso de Vienne-Beck, Galton-Watson, esto sería la condición que m es menor que 1. Respecto al caso supercrítico, tenemos que añadir esta condición adicional, es decir, esto es una situación supercrítica, que es lo que hemos dicho anteriormente, y tenemos que, en este caso, añadir esta condición de que las varianzas condicionales, las varianzas de las variables controles, dividido por k, sea una sucesión acotada. Y en el caso de que este límite, el límite de los tau sub mk sea mayor que 1, sí que se puede probar también que existe un n sub 0 mayor que 1, tal que existe una probabilidad positiva de que el proceso no se extinga si partimos con una cantidad suficientemente grande de individuos. Esta condición, en este caso, para el proceso controlado, es crucial para garantizar la no extinción del proceso, puesto que, por ejemplo, si simplemente podemos encontrar contraejemplos donde se verifique que estamos en una situación donde ese límite sea mayor que el m a la menos 1 y, sin embargo, el proceso se va a extinguir. Una situación construida en la que ocurre eso, pues es el ejemplo siguiente. Si tengo un epsilon, cualquier epsilon, entre 0 y 1, y consideramos un proceso controlado, que con el 0 un estado absorbente, y para las leyes de reproducción de las variables controles para cualquier k distinto de 0 viene definida de esta manera, donde denotamos con los corchetes, como es habitual, la parte entera de x. Bueno, pues en principio se puede probar que siempre que elijamos una media de reproducción que sea mayor que 1, se puede probar que en este caso este límite siempre va a ser mayor que 1 partido por m. Sin embargo, va a ocurrir que este proceso, se puede probar que ese proceso siempre se extingue con probabilidad 1. ¿Vale? Por tanto, en este caso, en el caso de los procesos controlados, hay que imponer adicionalmente también esta condición de que las varianzas controles dividido por k estén acotadas. Unas representaciones gráficas de cómo evoluciona algunas trayectorias de este tipo de proceso. El primer gráfico, por ejemplo, es una evolución probabilística, una trayectoria de un proceso donde la m era 1,005, el epsilon pues era 5 por 10 elevado a menos 20, y en este caso pues el proceso parecía que iba a sobrevivir, pero al final en la generación 123 el proceso se extingue. Si vamos bajando la m, pues en este caso lo que va ocurriendo, bajando la m y aumentando el epsilon, lo que va ocurriendo es que el proceso se va extinguiendo en generaciones más tempranas. En este caso, para la m igual a 1,01 se extingue en la generación 90 y para la m igual a 1,03 se extingue en la generación 50. Respecto al comportamiento, lo que hemos notado, el caso crítico, que es que
el 1 quede entre el límite inferior, en el caso de que no exista de las tasas de crecimiento medio, y el límite superior. Este caso es un caso que es bastante, las posibilidades que tenemos de comportamiento respecto de la extinción para esta clase de procesos es mucho más rica que la que se obtiene en el caso de Bienemeg-Galton-Wasson. En este caso, para el estudio del comportamiento respecto de la extinción de este caso, para su estudio se reescribe el modelo de manera equivalente, ¿no? Se reescribe a partir de esta ecuación estocástica en diferencia, donde la función g de k pues, va a tener un papel importante a la hora de determinar si el proceso se extingue o no se extingue. Y delta chi sub n más 1 es una diferencia de martingala, ¿vale? Que es el término de error de esta ecuación. Para obtener los resultados en la situación crítica del proceso controlado, pues fueron de gran utilidad desarrollos que ya hicieron Keller, Kerstin y Rosler y Kerstin para modelos poblacionales más generales. En concreto, en este caso, asumiendo la existencia del límite, ¿vale? Y por lo tanto estamos en este caso en una situación crítica, donde el límite sea exactamente igual a 1, vamos a imponer propiedades que tienen que tener los momentos de orden delta de la diferencia de martingala, que comenté anteriormente, de la reescritura del proceso como una ecuación estocástica en diferencia. El caso particular de delta igual a 2 es esta situación, en la cual lo que tendríamos es la varianza condicional. Pues los resultados que tenemos respecto de la extinción se resumen inicialmente en estos dos teoremas. La primera situación, tenemos que si el límite superior de esta función g que introduje antes, dividido por la varianza condicional, si es menor que 1, y esta condición de regularidad, vamos a tener que el proceso se extingue con probabilidad 1, y sin embargo, si el límite inferior de estas cantidades es mayor que 1, vamos a tener una probabilidad positiva de no extinción. ¿De qué me está informando este límite? Bueno, pues si retomando lo que valía esa función g, ¿vale? Pues lo que me está diciendo esa hipótesis 3, que determina si el proceso se va a extinguir o no se va a extinguir, se puede interpretar como una condición de velocidad de cómo converge a 1 la tasa de crecimiento asintótica, ¿vale? Entonces, en este caso, dependiendo de cómo sea esa velocidad al 1, bueno, pues vamos a tener la situación que hemos dicho, en este caso, si es menor que el límite superior es menor que 1, la extinción del proceso, y si es mayor que 1, la no extinción. La situación de la igualdad, ¿vale? Cuando el límite existe y es igual a 1, es una situación que para estudiarla tuvimos que asumir en este caso que las variables, asumir una condición adicional de que las variables fuesen infinitamente divisibles. En este caso, bajo esa condición, lo que me va a marcar la extinción en este caso del proceso va a ser la relación que exista entre esta constante c, que me determina la velocidad de convergencia también, de algún modo, de las tasas de crecimiento medio, y la varianza condicional. Entonces, en este caso, si 2c partido por nu es menor o igual que 1, pues también tenemos que el proceso se extingue con probabilidad 1. Y en este caso, pues también podemos determinar cómo se comportan los tiempos de no extinción. En este caso, la variable t. Dependiendo de si es menor que 1, pues la probabilidad de que el proceso no se haya extinguido en el tiempo n-1, pues se comporta asintóticamente de esta manera, y si es igual a 1, se comportaría de esta manera. Si lo comparamos con el proceso crítico de Bienemeg de Galton-Wasson, pues en este caso es conocido que asintóticamente, que no se haya extinguido el proceso en la generación n, pues es asintóticamente como 1 partido por n, y para los procesos críticos, en este caso, la probabilidad de que decrezca a 0 esta probabilidad es más lenta. Esto es debido, fundamentalmente, bueno, porque estamos considerando una componente de inmigración en el proceso controlado para que se dé esta situación que he dicho anteriormente, incorporaría una componente de inmigración que es lo que hace que ese decrecimiento a 0
sea más lento. Respecto al comportamiento asintótico, bueno, como no tengo tiempo para contarlo todo en detalle, ¿vale? Me voy a centrar fundamentalmente en el caso crítico. Por lo que he dicho antes, porque marca más diferencias a la hora de comportarse, es más rico el comportamiento respecto al proceso de Bienemé-Galton-Wasson. Para el caso subcrítico se puede probar que si el cero no es absorbente, también se puede probar una distribución estacionaria, y en el caso supercrítico se puede, precisamente también de ahí su nombre, se puede probar que el proceso crece de manera exponencial, ¿vale? Y la tasa de crecimiento precisamente la marcaría el crecimiento, el límite de la tasa de crecimiento asintótico, ¿vale? Lo que hemos dicho anteriormente, en este caso, bueno, el tau sub ms, en el caso de que exista en el caso supercrítico, ¿vale? Pues, no, pues su límite es lo que marcaría la tasa de crecimiento en el caso supercrítico. Entonces, me voy a centrar en exponer principalmente los resultados en el caso crítico para marcar más las diferencias que hay con el proceso de Bienemé-Galton-Wasson. En este caso, para obtener los resultados del comportamiento asintótico, nuevamente, pues la idea es reescribir el modelo, en este caso haciendo uso ahora de esta ecuación estocástica en diferencia, y centrándonos en una situación crítica donde supongamos que existe el límite de las tasas de crecimiento medio. La sucesión a sub n, que va a ser la solución de esta ecuación en diferencias deterministas, nos va a marcar la forma en la que crece el proceso en algunas de las situaciones. Se puede probar precisamente que la solución de esta ecuación, pues asintóticamente, se comporta como esta sucesión, como n elevado a 1 partido por 1 menos alfa. Y el resultado fundamental que tenemos para cómo se comporta el proceso en el caso crítico sería, en este caso, tendríamos, si las tasas de crecimiento se comportan de esta manera, la varianza condicional, L2 denotaba la varianza condicional del proceso, los momentos 2 más delta de la parte del ruido de la ecuación estocástica en diferencia. Entonces, en esta situación, si beta es igual a alfa más 1 y tenemos esta condición, esto por los resultados que he comentado anteriormente me garantizaban que había una probabilidad positiva de no extinción, ¿vale? Lo que este suceso tiene probabilidad positiva, pues obtenemos una distribución gamma con los parámetros que aquí especifico. Si estamos en la situación donde tengo el parámetro alfa, recordar que los parámetros alfa y beta me marca un poco la relación que hay. El alfa es la tasa de convergencia, te indica la velocidad de convergencia de las tasas de crecimiento medio, y el beta de las varianzas condicionales, ¿vale? Son los parámetros que juegan aquí un papel fundamental. Si el alfa está entre 0 y 1 y el beta es menor que alfa más 1, por los resultados nuevamente de la extinción que hemos comentado anteriormente, estamos en situaciones donde el proceso existe una probabilidad positiva de que el proceso no se extinga, y dependiendo de si existe esta relación entre los parámetros o esta, tenemos distintos tipos de comportamiento. En el caso de que beta sea menor que 3 alfa menos 1, pues sobre el conjunto de la no extinción, lo que tenemos es que el proceso zeta sub n, normalizada por esa solución que decíamos anteriormente de la ecuación determinista, en diferencia determinista, pues converge a 1 casi seguramente. En el caso de que el beta sea mayor que 3 alfa menos 1, pues tenemos ahora convergencia en probabilidad, y tenemos que se da una distribución asintótica a una distribución normal cuando normalizamos el proceso, ¿de acuerdo?, por esta cantidad, y centralizamos por esa sucesión a sub n. Por tanto, en este gráfico trato de resumir un poco los distintos tipos de comportamiento asintótico, que por tanto no solamente aparece la distribución límite gamma como aparecía en los procesos de Bienemé-Galton-Wasson, sino aparece también una distribución límite normal. Es decir, en este gráfico de resumen, pues tenemos que en esta situación, si el beta es mayor que alfa más 1, tenemos la extinción casi segura. Cuando el beta es menor que alfa más 1, cuando tenemos no extinción.
Teniendo justo en la raya gruesa tendríamos la distribución límite de la gamma. En esta región, cuando alfa mayor que entre 0 y 1 y estamos en esta región, tendríamos esa distribución límite normal, y en esta otra situación tendríamos esa convergencia casi segura que viene marcada por la velocidad que marca la solución de la ecuación determinística a sub n, ¿vale? Ese sería el comportamiento del proceso crítico. Otra cuestión que nos hemos planteado, fundamental, que es de las que vamos a aplicar luego en el estudio de las propiedades inferenciales del proceso, es estudiar cómo se comportan las sucesiones de procesos controlados, es decir, tratar de determinar lo que sería el comportamiento límite de las fluctuaciones de procesos controlados. Para este fin, pues consideramos lo que son colecciones de procesos de ramificación controlados, y tendríamos en este caso, para cada n, pues tendríamos las sucesiones de variables aleatorias independientes idénticamente distribuidas. Para cada n tendríamos su media, que la vamos a anotar m sub n, y su varianza, que la vamos a anotar sigma sub n. Y ahora, para cada n, pues tenemos una colección nuevamente de procesos estocásticos, que van a ser independientes, y en este caso tenemos epsilon nk, una media control para cada n, cada elemento del array, y una varianza control, que lo marca aquí el n, para cada elemento del array. Entonces, si denotamos como es habitual, el de 0 infinito, el espacio de las funciones no negativas, que tienen trayectorias continuas por la derecha y límite por la izquierda, ¿vale? Consideramos, por otro lado, en este caso, consideramos las funciones aleatorias WNT, donde sea el cociente entre z en la parte entera de nt, dividido por n. Lo que nos planteamos es, pues eso, estudiar el comportamiento límite en distribución de las funciones aleatorias Wn. El resultado que obtuvimos, bueno, está publicado en este artículo junto con mi compañero Miguel, y las condiciones que impusimos serían las siguientes. Es decir, para los elementos de los arrays, ¿vale? M sub n denotaba, como decíamos anteriormente, la media de cada uno de los elementos de la reproducción del array. Tenemos este tipo de convergencia a m, marcando aquí el factor alfa. Las varianzas convergían también a un valor alfa, perdón, las varianzas sigma a un valor constante sigma cuadrado. La condición de 3 es un tipo de condición de tipo Lindenberg-Feller. Respecto a las variables controles, pues teníamos que las medias de las variables controles verificaban esta condición de regularidad. Y lo que en esta situación, en lo que tenemos ahora, realmente los procesos, los elementos de los arrays, ¿vale? Cada uno de los elementos no tienen por qué ser críticos. Lo que sí que tenemos es como si dijéramos una situación límite crítica, ¿vale? Porque lo que tenemos aquí es que la relación esta, que marcamos aquí en rojo, es que está parámetro límite m de las medias de cada uno de los elementos del array, y esta función epsilon k, que consideramos la función límite de las medias de los elementos del array, ¿de acuerdo? Pues se comporta como una situación crítica, ¿vale? Donde este gamma puede ser positivo o puede ser negativo. Y las varianzas controles verifican esta condición de regularidad. Entonces, en este caso, haciendo uso pues, de la teoría de convergencia de semigrupo de operadores, pues podemos probar que las funciones aleatorias que hemos introducido, Wn, ¿vale? Pues en este caso convergen débilmente en el espacio de Skorohov, en este caso a un proceso límite de difusión, es decir, es una aproximación tipo Feller, en este caso con este operador infinitesimal, donde en este caso también se puede probar que precisamente W alfa es la solución de la ecuación estocástica en diferencia que ponemos aquí, siendo B en este caso denotando pues, el proceso de estándar de Wiener o proceso browniano. Este resultado, que como decíamos anteriormente, por ejemplo, el proceso con inmigración, es un proceso que se puede considerar, se puede describir como un proceso controlado, y en este caso, bueno, pues el resultado, si consideramos las variables controles, las escribimos para esta situación particular,
esto denotaría esa componente de inmigración, ¿vale? Pues nos conduciría a un resultado similar que también publicó Srira, de una aproximación de Feller al proceso de ramificación con inmigración. También el proceso anterior se puede entender, puede ser aplicado para obtener lo que sería también un proceso límite, un resultado límite, perdón, para el proceso controlado en ambiente variable. En este caso, un proceso controlado en ambiente variable sería un proceso, como lo he descrito yo anteriormente, pero en este caso las variables X sub n y pues no son, son independientes, pero no son idénticamente distribuidas, ¿vale? La distribución dependería de n, dependería en este caso de la generación. Entonces, en este caso, para cada n, pues eso precisamente tendríamos una media de reproducción, porque ya no son idénticamente distribuidas, y una varianza de reproducción. Entonces, el resultado que he mostrado anteriormente, realmente si consideramos que cada uno de los n elementos del array es un proceso controlado con media m sub n y varianza sigma sub n, pues nos daría lugar precisamente pues, a un resultado límite para procesos controlados en ambiente aleatorio, en ambiente variable. Nuestro interés en esto, ahora a corto plazo pues, está en seguir profundizando en posibles límites escalados de los procesos controlados, cuando n tiende a infinito y siendo en un sub n pues, un tiempo de escala que tiende a infinito con n. Es decir, es nuestro interés ahora pues, construir y estudiar pues, lo que serían versiones con espacio de estados continuos y en tiempo continuo de estos procesos controlados, pues usando ecuaciones estocásticas diferenciales con saltos seguramente, porque es importante recordar que, bueno, que el proceso discreto, el proceso controlado en tiempo discreto, no verifica esa propiedad de estándar de ramificación, ¿vale? Un artículo que es de gran interés y que creemos que las técnicas que se utilizan podemos en algún sentido aplicarlas para el propósito que nosotros tenemos, pues este artículo de Bancel, Caballero y Melac sobre límites de escala de poblaciones y evolución de procesos en ambiente aleatorio. Este es uno de los objetivos que tenemos ahora a corto plazo a abordar y voy a pasar ahora ya a la última parte de la charla, que sería pues aplicaciones a lo que sería la teoría inferencial de los procesos controlados. Brevemente, en primer lugar, voy a hacer un pequeño resumen sobre la bibliografía existente de la teoría inferencial en esta clase de procesos. Inicialmente había algunos artículos previos sobre situaciones particulares de procesos controlados, poniendo específicas funciones controles, funciones de tipo multiplicativas, funciones deterministas, que son estos primeros artículos. Y luego nosotros cuando empezamos a estudiar este problema, el problema de desarrollar lo que es la teoría inferencial para que estos procesos fuesen aplicables, inicialmente pues también nos centramos en procesos controlados con control determinístico, que fueron estos primeros artículos, donde consideramos las estimaciones de la media y de la varianza, considerando que el control era determinista, y luego ya nos hemos centrado más en el modelo general, en el modelo en el que el control sea aleatorio. En este sentido, bueno, pues estos artículos que he presentado aquí, estos artículos iniciales, hemos considerado diferentes metodologías desde una perspectiva frecuentista, ¿vale? Pues hemos propuesto estimadores por el método de mínimos cuadrados condicionales ponderados, que es en el que me voy a centrar yo para aplicar los resultados asintóticos, ¿vale? A modo de ejemplo. Y también hemos utilizado el método de máxima verosimilitud. En situaciones en las que tendríamos datos incompletos, hemos utilizado el algoritmo EM y para obtener estimadores que sean robustos, hemos utilizado pues, las medidas de disparidad y hemos considerado estimadores de mínima disparidad, como ha sido recientemente en este artículo, ¿vale? Con la finalidad, pues eso, como comenté anteriormente, de conseguir estimadores que fuesen robustos. Estos artículos serían desde una óptica frecuentista, y desde una óptica bayesiana, ¿vale? Pues hemos considerado los algoritmos MCMC, el algoritmo de Gibbs y algoritmos de ABC, el algoritmo de Approximate Bayesian Computation. Lo hemos aplicado tanto para el modelo con control determinista
como para el modelo, en este caso, este artículo para el modelo con control aleatorio. Y recientemente pues, ha sido aceptado para publicar lo que sería el desarrollo de los métodos de los estimadores de mínima disparidad en un contexto bayesiano, ¿vale? También para obtener estimadores robustos. Yo, a modo de ejemplo, bueno, como he dicho anteriormente, voy a presentar cómo las propiedades asintóticas del proceso obviamente son cruciales para conocer las propiedades asintóticas de los estimadores que se proponen. Entonces, voy a considerar el ejemplo del estimador, en este caso, el estimador mínimo cuadrado condicional ponderado, que propusimos conjuntamente con el profesor Sriram y el profesor Bhattacharya, y vamos a presentar cuál sería ese estimador y cómo serían sus propiedades asintóticas. En ese caso, para proponer este estimador, nos basábamos en esta ecuación del valor esperado de la variable z sub n condicionado al pasado. Tenemos esta relación, entonces, normalizando esta relación que tenemos ahí, bueno, pues propusimos en este artículo, como he dicho anteriormente, junto con mi compañero Miguel, Rodrigo y los profesores Sriram y Bhattacharya, propusimos este estimador, ¿vale? Mínimos cuadrados condicionales ponderados. En este caso, bueno, pues, nos hemos centrado fundamentalmente en la media de reproducción, asumiendo que era observable la media control. En este caso, se puede probar haciendo uso de los resultados que he presentado del comportamiento asintótico del proceso. Se puede probar que esta cantidad pivote del estimador mínimos cuadrados condicionales ponderados tiene diferente tipo de comportamiento atendiendo si estamos en una situación subcrítica, en una situación supercrítica o en una situación crítica. Es decir, tenemos distribuciones normales con V, un determinado parámetro que en el artículo se puede comprobar, ¿vale? Lo he omitido por brevedad, ¿vale? Se puede comprobar que la distribución asintótica es normal en la situación subcrítica y supercrítica. Sin embargo, en la situación crítica, pues aparece este proceso de Feller-Limit, este proceso límite de difusión que habíamos probado anteriormente. Claro, desde un punto de vista, desde la aplicabilidad de estos tipos de resultados, claro, tú a priori cuando haces inferencia en este tipo de procesos no sabes en qué situación estás. Entonces, lo ideal sería que la distribución límite de este proceso, de esta cantidad pivote, pues no dependiera de si el proceso es subcrítico, crítico o supercrítico, ¿vale? Y esa era inicialmente nuestra intención, es la de desarrollar una teoría unificada para el parámetro de la media de reproducción cuando pretendíamos estudiar este problema, pero nos dimos cuenta efectivamente que en principio, bueno, pues que teníamos esta dificultad, es decir, no conseguíamos esa teoría unificada, puesto que teníamos el comportamiento límite dependía de ese proceso, ¿vale? Entonces, inicialmente lo que nos propusimos pues, era definir lo que sería una aproximación bootstrap de ese estimador, ¿vale? Siguiendo pues, pasos análogos a los que hizo Datta y Sriram para el proceso de ramificación con inmigración. En ese caso, si considerábamos si se consideran leyes de reproducción que sean paramétricas, dependiendo de un parámetro θ, de manera que haya una relación unívoca, ¿vale? Que la media sea una cierta función de ese parámetro θ. Podemos definir el procedimiento bootstrap estándar que aplicaron también Datta y Sriram para el proceso con inmigración, pues vamos a aplicarlo para tratar de aproximar la distribución muestral de esta cantidad pivote, ¿vale? Entonces, ¿cómo se procederíamos? Pues, dada la muestra, z sub 1, z sub n, nosotros podemos estimar la media de reproducción por algún estimador mn, vamos a entrar en n gorro, y teniendo en cuenta que hemos dicho que existe una relación biunívoca con el parámetro θ, ¿vale? Denotamos como θ sub n estimado, circunflejo, la contraimagen por f de esa aplicación. Entonces, condicionado sobre esa muestra, podemos definir una sucesión de variables aleatorias independientes, idénticamente distribuidas, que tengan una distribución dada por lo que sería la probabilidad dependiente de ese parámetro θ que hemos estimado, y la muestra bootstrap del proceso MN estrella se puede obtener de manera recurrente a partir de la ecuación del modelo.
obviamente asumiendo que epsilon de K es conocido y que phi sub n son observables. Entonces, en esta situación podemos definir lo que serían los análogos bootstrap del estimador de la media y de la cantidad pivote. Introducimos la notación mn estrella circunflejo y vn estrella, ¿vale? Para denotar lo que serían los análogos bootstrap. Nuestra primera sensación era tratar de probar efectivamente si este bootstrap estándar pues nos resolvía el problema que he dicho anteriormente, de que la distribución límite pudiera ser la misma independientemente de si tuviésemos una situación crítica, subcrítica y supercrítica. Entonces vamos a ver cómo aplicando el resultado de la aproximación de Feller que he mostrado anteriormente, la situación crítica, pues nos va a conducir a que precisamente teníamos una invalidez del comportamiento de este procedimiento bootstrap en el caso crítico, ¿vale? De hecho, vamos a probar en este caso para si se verificaría la validez, ¿vale?, asintótica de este procedimiento que he descrito, si pudiéramos comprobar que se da esta convergencia, es decir, que el supremo en X de la diferencia entre la función de distribución de la cantidad pivote Vn y la cantidad pivote bootstrap que hemos definido, si converge a cero, ¿vale? Eligiendo Wn como lo hemos introducido anteriormente, siendo Mn, esta es la cantidad bootstrap introducida y este sería nuestro estimador mínimos cuadrados ponderados condicional. En este caso, bueno, pues como he dicho, precisamente vamos a hacer uso del teorema límite que hemos introducido en la situación crítica para concluir que precisamente el bootstrap paramétrico estándar, en este caso, era inválido, nos proporcionaba que asintóticamente era inválido para la situación crítica. En concreto, para mostrar eso, si denotamos como f sub n de m de x lo que sería la función de distribución de la cantidad pivote, en este caso podemos darnos cuenta que esta variable aleatoria, bueno, pues coincide con esta variable aleatoria. Entonces, nuestro interés es pues determinar la distribución límite de esta variable aleatoria, asumiendo que el verdadero modelo es crítico. Y lo que vamos a probar es precisamente, haciendo uso de este teorema, de esta aproximación de Feller límite, vamos a probar precisamente que esto converge a una variable aleatoria y no a una degenerada, y no a una variable degenerada. Por lo tanto, no va a ser válido, el procedimiento bootstrap que hemos introducido no va a ser válido. Para probar eso, ¿vale? Para probar que efectivamente que esa variable aleatoria que he introducido anteriormente converge a una variable aleatoria no degenerada, pues introducimos las cantidades mn y vn. Si nos damos cuenta, en este caso podemos utilizar, no tengo tiempo para dar los detalles, ¿vale?, pero haciendo uso del teorema límite que he comentado anteriormente, estamos en una situación en la que tengo un array como el que comenté anteriormente, pues respecto de las variables de reproducción, la de 1 de 3, pero respecto a las variables controles vamos a suponer que para todos los elementos del array las variables controles son las mismas para cada n, es decir, no tengo un epsilon n de k, ¿vale? Lo que tendría sería, el array está en las variables de reproducción, pero no en las variables controles, ¿vale? Las variables controles, el proceso control sería único para todos los n. Entonces, en ese caso, las condiciones que puse antes de 4, de 5 y de 6 se reemplazan por estas dos, ¿vale? Entonces, en este caso, esto me está indicando, pues, m es ese parámetro límite de las medias m sub n de las variables de reproducción del array, epsilon k, pues es la media del proceso controlado para el tamaño poblacional k, en una situación crítica, ¿de acuerdo? Y donde las varianzas controles convergen a cero. Bueno, pues en ese caso se puede probar que esta cantidad pivote Wn, pues converge en distribución a este límite, a esta variable aleatoria. Entonces, introduciendo estas notaciones, ¿vale?, para las variables, denotando como nu sub 0 esta cantidad, ¿vale?, y denotando como Wn la diferencia de estas dos variables,
tengo que, en este caso, esta función, denoto la función f de alfa m sigma cuadrado, como la probabilidad, la función de distribución de esta variable. Y lo que se prueba precisamente, por lo que comentaba anteriormente, en el artículo se prueba precisamente que esto es una variable aleatoria, que es no degenerada, y que esta cantidad, la variable aleatoria f sub n mn de x, pues efectivamente se prueba que converge en distribución a una variable aleatoria no degenerada, y no a una variable degenerada, que es lo que tendría que ocurrir para que el proceso fuese asintóticamente, el proceso bootstrap que es introducido fuese asintóticamente válido. Pues consecuentemente, dado que esto converge a una variable aleatoria, bueno, pues al final esta convergencia no se verifica, ¿vale? Dando por tanto lugar a la invalidez del procedimiento bootstrap en el caso crítico. Lo que ocurre en este caso, el procedimiento estándar bootstrap no funciona porque, claro, si las MN, que verifican la condición de 1 con alfa igual a 0, claro, tendríamos que en este caso, esta parte de aquí, como si dijéramos, se anularía, ¿vale? Si el alfa fuese igual a 0. Entonces, uno podría, si esto se verificase, es decir, el alfa fuese igual a 0, uno podría utilizar ese resultado que he puesto anteriormente y para aplicar directamente a la cantidad pivote Vn estrella y implicaría que el procedimiento bootstrap sería asintóticamente válido. Lo que ocurre es que en nuestra situación se puede probar, haciendo nuevamente uso de ese comportamiento asintótico límite del proceso en el caso crítico, que n por mn menos m no converge a 0. ¿Vale? Se puede probar que en distribución esta variable converge a esta variable, ¿vale? Donde W alfa, recordad, denota ese proceso límite de las funciones aleatorias que he introducido antes cuando introduje la raíz de procesos, ¿vale? Entonces, por eso el procedimiento bootstrap estándar, en este caso, no funciona. Una de las cuestiones que tenemos abiertas, que también será una cuestión de futura investigación en las que nos planteamos, es pues, introducir lo que es un procedimiento bootstrap modificado para que podamos proporcionar una teoría unificada de la media de reproducción haciendo uso del método de mínimos cuadrados condicionales. Entonces, la idea en la que estamos trabajando es proporcionar una modificación del estimador por mínimos cuadrados condicional, de manera que lo modifiquemos para que converja suficientemente rápido a m, en el caso crítico, y salvar pues eso, la dificultad que teníamos antes de que, bueno, que la convergencia era a esa variable no degenerada y que no nos permitía probar la validez del estimador bootstrap. Entonces, lo que estamos pensando, siguiendo las ideas del estimador de Hochschild, es hacer modificaciones de ese estimador MN, ¿vale? Dependiendo de los parámetros delta n y eta n, hay que jugar con esas funciones para que la idea es cómo elegirlos para que el n por el mn menos m converja a 0 y ya sí que pudiéramos utilizar el resultado ese que he comentado anteriormente, el resultado límite en la aproximación de Feller para poder probar la validez asintótica del procedimiento bootstrap modificado. Entonces, bueno, pues una de las cuestiones que tenemos abiertas y que tenemos que abordar, pues eso es que dejamos ahí un poco pendiente, pues cómo introducir esta modificación y claro, para ello tenemos que conocer exactamente cómo converge en el caso crítico el estimador de mínimos cuadrados condicional a m. Ahí está un poco la clave para que nos ayude a definir el procedimiento bootstrap modificado. Y bueno, en principio esto era lo que tenía pensado contaros, ¿vale? No me da tiempo a contar más cosas sobre la estimación. Hemos hecho, como he dicho anteriormente, hemos abordado la estimación también con otros procedimientos, ¿vale? Pero he elegido esta parte para conectar la importancia muchas veces de desarrollar resultados específicos de comportamiento asintótico en el modelo que luego se apliquen en la parte inferencial, ¿vale? Y para muestra eso es muy evidente en la situación esta de la estimación mínimos cuadrados condicional. Aquí presento alguna bibliografía adicional de las que no he presentado completa. Y nada, agradecer mucho vuestra atención y espero que os haya gustado la charla. Muchas gracias.
Muchas gracias, Inés. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, igual y puedo empezar yo. Cuando hablas de control, ¿eso lo podrías interpretar como que tienes inmigración y aparte competencia? ¿O el control es diferente a la competencia? ¿Qué quiere decir tú con competencia? Como que de todos los individuos que tú tienes en una generación, tal vez, no sé, se pelean y cierta cantidad muere. Sí, bueno, en Entonces, cierto sentido sí, la competencia es que no, claro que hay un control en la población, sí, sí. El control te permite tanto que haya introducción de individuos de una fuente exterior y que se comporten como los individuos que están en la población, o que haya una inmigración y que esos individuos se vayan. entonces, como en la parte en la que tienes una convergencia al caso, cuando tienes masa continua, o sea, el CV proceso. ¿Perdón? No sé si podrías poner tus diapositivas de Sí, nuevo. sí, sí. Espera, voy a compartir un momento. Sí. Mientras, si alguien más Sí. tiene alguna pregunta, pues, ¿cómo anotarse? Sí. ¿El comportamiento límite quieres que vaya? Ajá. Sí. ¿Aquí? Sí, como que justo en esa ecuación, Sí. si tú interpretas la de control como competencia, tal vez te saldría, o sea, aparte del, como que te faltaría la parte de saltos, pero Sí, por eso, también sí, te... sí, esa es la parte en la que queremos efectivamente profundizar más, lo que comentaba, ¿no? Con la transparencia esa que había puesto después de los resultados de esto, que queremos profundizar más en comportamientos límites de procesos escalados, controlados, que permitan ese tipo de procesos límites que tengan saltos y que no sean continuos. Sí, pero además de eso, te saldría una parte de competencia. Porque si tú tienes desde el control, lo puedes ver como competencia, ahí te saldría una parte que en lugar de tener una X, tendrías G de X, F' de X, donde la G Sí, es tu competencia. sí, sí, una cosa así, sí. Sí, sí, por ahí vamos, por ahí estamos un poco estudiando ahora a ver cómo funcionarían los resultados aplicando ecuaciones diferenciales estocásticas, a ver cómo resultaría el proceso límite del proceso escalado, qué condiciones tenemos que poner para tener un proceso con espacio-estados continuos como proceso límite. Bueno, muchas gracias. Pues, ¿Hay más preguntas? Puede que no. bueno, Entonces, en ese caso, pues, muchas gracias, Inés, por dar la plática y muchas gracias a todos. gracias a vosotros por... Muchas gracias. Y nada más, una última cosa. Le damos un Bueno, aplauso de todas maneras. primero el aplauso. Sí, todo el mundo puede abrir su micrófono para dar el aplauso. Ahora tienen que abrir su micrófono. Y una segunda cosa es que, como ustedes saben, esta era la última sesión del seminario hispanohablante. Intentamos dar como un panorama de toda la gente que hace probabilidad, que habla español y que pues ya son personas con experiencia, ¿no? Y que ya tienen toda una carrera muy construida. Entonces, la siguiente semana va a ser el Bernoulli, pero después de eso lo que queremos hacer es crear esto en un nuevo formato, donde ahora le vamos a dar lugar a doctorantes y a investigadores jóvenes. Entonces, tal vez ya no va a ser como, este horario no va a ser el mejor. Entonces, quería ver si podría llenar una encuesta. Es bastante rápida, son 3 preguntas sobre como qué días podrían ustedes y como las horas. En realidad lo que dice es qué días no podrían y qué horas no podrían. Y ya. ¿Se lo pueden llenar, por favor? Y pues muchas gracias de nuevo, Inés, por dar la plática. Gracias a vosotros por escucharme. Sí, ven la encuesta, ¿verdad?
No sé si Mauricio o Alexander. No sé Ya. si Arno está por aquí o ya se fue. Ah, ya se fue. No, yo estoy aquí, pero estoy llenando la encuesta. Ya. No, me la puedo. Ah, solo son 3 preguntas. ¿Van a enviar esta encuesta después a la lista de distribución? Sí, la vamos a enviar más completa como para pedir explícitamente qué días, qué horarios no pueden o qué días y qué horarios sí pueden. En eso vamos a trabajar. Pero no deja enviarla. Bueno, pues muchísimas gracias, Sandra, por... Sí, gracias Inés. Gracias a ti. Muchas gracias por la charla. Bueno, entonces vamos a avisar, vamos a escribir, vamos a poner tanto en nuestra página web, pero vamos a avisarle por correo a todos los que están en nuestra lista de correo cómo vamos a continuar después del Bernoulli y con la nueva fecha, nuevo horario, tal vez una nueva frecuencia, dependiendo de todo lo que pasa. Así que atento a su correo y vamos a tratar de decidir esto bien luego y organizarlo bien luego para que puedan planificarse. Me imagino que muchos ya están empezando con, bueno, acá en el hemisferio sur con su segundo semestre, en el hemisferio norte con su primer semestre. Y es importante desde temprano estar organizando los tiempos, así que vamos a tratar de hacerlo luego, para que estén atentos ahí a su correo. Se nos cayó Sandra la conexión, dice. Pero eso, bueno, los dejo agradeciéndole a todos la participación, el ánimo que le han puesto a estar aquí, y especialmente a todos los oradores y oradoras que hemos tenido en estos tiempos. Que pucha, sin ellos, en verdad, y sin la participación, sin la gran convocatoria que igual tuvimos, no habría sido posible. Así que nosotros estamos bien contentos como organizadores de que esto haya resultado, de hecho. Resultó mucho más de lo que nosotros creíamos que iba a resultar, en verdad. Muy bien. Enhorabuena. Sí, así que está bueno. Por la organización. Sí, sí. Y adelante. Gracias. Y ánimo Gracias. para seguirlo Sí, organizando. Sí, Muy buena idea lo de hacerlo para doctorandos y nuevos investigadores. sí, Bueno, vamos a tratar de mirar en Bernoulli, que creo que también hay hartas ideas de cómo mezclar y cómo interactuar un poco más, y vamos a ver si podemos copiar algunas. Estupendo. Muy bien, estamos en contacto. Bueno, encantado. Muchas gracias por Muy todo. bien, gracias. Adiós. Gracias. Ups, lo siento que perdí la conexión. Buen día, Sandra. A mí siempre me da mucha pena presentar y todo, pero bueno. No es que cuando el host pierde la conexión se cierra la sesión, no es así. Ah, no, qué bueno. No sabía que iba a pasar. No, No. yo creía, pero no. Ayer Aparentemente no. yo estaba en una reunión y el host también perdió su conexión y alguien más y no quedó nadie de host, parece. Pero ahora salió Jerónimo de host Ah, qué raro. por un minuto. Es que Sí. esta vez no los puse a ustedes. Nada, está bien.
A ver, les estoy mandando las fotos de la encuesta porque creo que cuando cierre se borra. Ah, En la tengamos. en la pregunta de que si hay algún día que no puede uno, Ajá. lo único es que uno estaba obligado a poner algún día que no pudiera. Que si uno podía todos los días, no. Qué bueno que me dices, eso no sabía. Yo quería también poner una abierta, pero no te da chance como para que Sí, escriban. tenemos que pensar como mandar como un calendarito semanal y que marquen, así como estos, los doodle que hay, que marcan una cosita así para que sea dinámico, porque ahora yo lo que hice fue que combiné los días con las horas que no puedo, que básicamente son las horas que hago clase. Entonces respondí las dos preguntas como en conjunto. Sí. Sí, no te dice, o sea, como que no te dice si alguien no puede el viernes, no te asocia a qué o qué horas no puede los otros días. Como que sí habría que hacer la encuesta bien. Sí. No. Pero bueno, está bien. Por ahí Muchas podríamos gracias. organizar una reunioncita para decidir las cosas como vienen, pero a lo mejor ni siquiera hay que hacerlo tan pronto. O sea, yo dije, en verdad, me estoy contradiciendo. En verdad dije que es mejor hacerlo lo antes posible, de verdad. Porque así todos nos organizamos. Sí. ¿Cierto? Sí, para mí ha sido un poco caótico estos días para mí, por lo del asumir la dirección. Entonces, sí Esa es la sería dirección bueno. del departamento, ¿cierto? No, del centro de investigación. Del centro de investigación. No, pues sí es mucho más que sí. solo el departamento. Sí. Bueno, ve también, pues, yo no sé cómo será, no quiero echarte tampoco con lo que voy a decir, pero si no te sientes un poco obligado a estar si no vas a alcanzar, porque me imagino que tienes mucho más trabajo ahora. Sí, tengo bastante más trabajo, sí, y por eso el otro día les decía que o sea, si no se pudiera acomodar al horario, si yo no me puedo acomodar al horario, entonces está bien. Sí. Pero igual creo que podemos cambiar el día. Arno también ahora va a ser el jefe del departamento y tienen comité todos los miércoles. Creo que justo hasta ahora. Sí, no, yo quedé con clase ahora y tengo la cabeza así, como que salí de clase y entré aquí y me hierve la cabeza, decía. Entonces creo que el miércoles habría que cambiarlo. Sí, claro. Veamos lo que dicen nuestras encuestas también. Sí. Ok, bueno, muchas gracias. Sí, pues muchas gracias, que estén muy bien. Cuídense. Hasta luego. Igual ustedes. Chao.